Bueno, el monotema de hoy, si vieron algún canal de televisión, si vieron algún diario, si escucharon alguna radio, obviamente fue el caso Baez Sosa, 5 perpetuas y 3 condenas a 15 años. Todas penas altas, muy altas, de las más altas que existen. Me dio mucha satisfacción recién, realmente como un poco de bálsamo, después de todo el acting de Burlando, que no, bueno, Burlando no me simpatiza menos después de haberme enterado hace muy poco, ya con el caso Baez Sosa estallado en todos los medios, que el tipo tiene pensado presentarse a candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cuando uno se entera de esto, la frase perpetua para todos o no hay justicia ya suena de otra manera. Sin embargo, lo que les decía que me dio un poco de calma, un poco de tranquilidad, es que puede ser que Burlando esté obsesionado, ¿no?, con lograr esas 8 perpetuas, pero por lo pronto esa madre y ese padre que tienen algo especial para comunicar su dolor, ¿no?, porque traspasa y uno indefectiblemente cuando la escucha hablar, sobre todo a ella, a Graciela, bueno, es imposible no desgarrarse junto con ella y a ese padre que la contiene tanto, ¿no?, y que pasa a un segundo lugar cuando el dolor es absolutamente compartido. Bueno, y Graciela dijo que estaba en paz, que estaba conforme y que le parecía que ya era tiempo de dejar volar a Fernando, de soltarlo, ¿no? Una etapa del duelo que llega junto con las condenas, muy lógico, ¿no? Han luchado denodadamente durante estos 3 años para que los asesinos de su hijo fueran juzgados, y en este país conseguir esto que consiguieron estos padres no es fácil. Hay muchísimos crímenes impunes. Ahora, más allá de la historia de Fernando Baez Sosa, de estos chicos de Zárate que se arruinaron la vida, 5 de ellos van a vivir adentro de una cárcel, y los otros también, 15 años. Ese sentimiento que, aunque ellos no lo expresen o lo exterioricen, bueno, naturalmente, ¿no?, que son vidas cegadas también, vidas autocegadas, ¿no?, autocegadas. Y uno se sigue preguntando, cuando aparece un crimen como el de Lucio Dupuy, que el veredicto estuvo la semana pasada, también no se sabe las penas, pero son culpables de delitos gravísimos, con lo cual se presume que también va a ser cadena perpetua. O cuando hemos visto tantas veces esas imágenes de Fernando tirado en el piso. Hoy se hizo mucho énfasis cuando se desmayó Townsend, ¿no?, mientras se escuchaba el veredicto, que así desmayado a Fernando lo habían matado a patadas, a Townsend lo asistieron. Pero cuando uno ve casos de una crueldad tan grande, ¿no?, a tal punto que la crueldad y el crimen parecía incluso parte de un programa de vacaciones, aunque después nos enteramos que no era solamente en vacaciones, ¿no? En Zárate había muchas víctimas de esta patota que encontraba una especie de entretenimiento en el dolor que provocaban a otros. El otro día estuvimos contando o analizando, ¿no?, el tipo de masculinidad que expresan estos pibes de Zárate. Seguramente
mezcladas con cosas personales, ¿no? Mezcladas con una forma de pensar de su propio círculo íntimo. O cuando ve estas dos mujeres, esta pareja de mujeres que le dio, bueno, esa muerte espantosa a al chiquito Lucio Dupuy. La verdad que son casos como inconcebibles, ¿no? Uno, más allá de la descripción, más allá de los videos, más allá del tratamiento mediático, son casos que a uno le resulta difícil concebir que alguien lo pueda hacer porque sí. Siempre está la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué estamparle la zapatilla en la cabeza a un pibe que no se puede defender? ¿Cuál sería el valor? ¿Cuál sería el honor o el atributo positivo cuando uno lo único que ve en varios tipos que le están pegando a uno que está desmayado? Bueno, ahí uno no ve nada, ni de hombría, ni de coraje, ni de nada. Ve un asesinato, y un asesinato en las peores condiciones. Ni siquiera eran pibes que fueron a la pelea, se la agarraron con 8 contra 1. O cuando piensa en estas dos mujeres, qué tanta hazaña se puede tener para agarrárselas con un niño de 4 o 5 años, ¿no? Ahora, por supuesto que los responsables son responsables y por supuesto que merecen la pena que les han dado, pero a veces me mezclaban estos dos casos especialmente crueles y especialmente mediatizados, porque a la crueldad del hecho en sí, cuando algo se masifica tanto, se mediatiza tanto, también hay que empezar a buscar la crueldad en la forma en la que uno se entera de esas noticias terribles, ¿no? Los medios nunca esparcen piedad, los medios nunca esparcen bonomía. Los medios venden noticias, venden coberturas, venden morbo. Ahora, más allá de todo eso, que más o menos lo sabemos, yo me preguntaba el otro día en la nota de página de la contratapa, que se llamaba La crueldad, y que tenía como base estos pensamientos sobre estos dos casos. ¿Hasta qué punto, me preguntaba, más allá de las especificidades de crueldad de tanto de esa pareja de mujeres como de este grupo de varones, que por supuesto la deben tener, ¿no? Pero nosotros vivimos desde hace muchos años ya, y cada vez más, en una sociedad cuyo sonido ambiente, el sonido ambiente mediatizado, es decir, la voz que escuchamos no de nuestra familia, no de nuestros amigos, sino esas voces que circulan en el aire de los taxis, de las salas de espera, de la radio cuando uno está cocinando, o bueno, eso que uno no busca, pero está ahí, y ese sonido ambiente a uno lo encuentra, esté donde esté, lo encuentra. No es un sonido, esto es lo que pasa en la comunicación, que hay, nosotros por ejemplo, la 530 es una radio que escuchan los que quieren escucharla, pero hay otras radios, las de los grandes grupos, que no son escuchadas solamente por quienes desean encontrarlas, sino que su poder de penetración es tan grande que todo lo que sale de esos medios viene a uno. No es necesario que uno ponga Radio Mitre o Radio Rivadavia para encontrarse con esos argumentos, con esas letanías, con esas repeticiones, con esas voces cargadas de violencia, porque la crueldad tiene que ver con la violencia. Y está todo muy mezclado en este país, por eso me parecía que era interesante desglosar un poco, ¿no? La violencia de los policiales. En los diarios siempre hubo secciones de policiales.
Ahora menos, porque los policiales se volvieron políticos y porque las noticias judiciales salen en política. Y porque además cuando uno habla de justicia, yo hoy escuchaba a la gente decir justicia, justicia. Bueno, no olvidemos que estamos en un país donde, bueno, por ahí hay tribunales como estos, que analizan, que se toman el trabajo, pero ojo, analizan y se toman el trabajo porque saben que están las cámaras ahí. Hay infinidad de tribunales en el país donde no van las cámaras y donde las cosas se hacen como el culo, como le pasó a Lucio Dupuy con la primera jueza del caso, Ballester, que no hizo ningún tipo de control sobre el cuidado que le brindaba su madre después que lo había abandonado, ¿no? Ahí no había ninguna cámara, no había nadie para registrar eso, y lo que hizo esa jueza fue imperdonable, devolver al niño a las manos de alguien que por el solo hecho de ser su madre, se terminó eso de que todas las madres somos buenas. Se terminó junto con los feminismos, que ahora incluso comentábamos el otro día, ¿no? Que son tan caraduras, son tan despreciables, los voceros del odio, los integrantes del Ministerio del Odio, que trataron de politizar el crimen de Lucio Dupuy y se fueron hasta La Pampa para expresar que pena por Lucio, no, fueron para iniciar una campaña antifeminista y para sacar esa conclusión tan absurda como que si hay dos lesbianas asesinas, todas las lesbianas son asesinas. Digamos, no resiste el menor análisis. Pero hay mucha gente, por supuesto ya sabemos bancados por quién, ya sabemos a qué tributan, a qué sector político tributan, a un sector político que no tiene el menor escrúpulo en hacer daño, a un sector político que ha elegido la crueldad como herramienta de campaña, y no es la primera vez, pero esto se va intensificando. Entonces, nosotros vemos todo el tiempo noticias, actitudes, declaraciones, expresiones en tweets, pero no es nuevo. Hace mucho tiempo que se habilitó el odio para hacer política. No lo pudimos impedir porque nosotros no somos los que manejamos las habilitaciones o las no habilitaciones para determinados sentimientos o bajos instintos de dirigentes políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en el caso de Baez Sosa como el caso de Dupuy con la política no tuvieron nada que ver, pero no podemos dejar de observar que vivimos en una sociedad cuya, no voy a decir la mitad porque no creo que sean la mitad, pero un gran sector de la población que se ha dejado ganar por esa voz, por ese sonido ambiente mediatizado, está inmerso en la crueldad. ¿Qué otra cosa que crueldad era, o es, mejor dicho, amenazar a quien molesta políticamente con el daño a los hijos? ¿Qué es eso? ¿Qué forma de hacer política es esa? Si no es una manera cruel de hacer política. Nosotros estamos acostumbrados también, a fuerza de tener que soportarlos y de no tener manera, ¿no?, de aplacarlos, porque, digamos, no discuten política de otra manera y ejercitan el odio, porque de política no saben nada, y porque el atajo que descubrieron para ganar adeptos en los sectores populares es precisamente el odio. Es totalmente emocional lo que venden, es totalmente emocional. ¿Qué es Milei sino un acting de odio cada vez que habla, cada vez que abre la boca? Porque ninguna de las palabras que usa son necesarias. Se podría comunicar en otro lenguaje que seguramente conoce, porque no me estoy refiriendo a nada académico, nada demasiado complicado, pero esa visibilización de que es más fuerte el odio que se tiene hacia otro sector, que en este caso es el peronismo,
que las propuestas que tiene para hacer, que son imbéciles, ¿no? Vender los hijos, vender los órganos. Bueno, cuando empieza a decir lo que quiere hacer, se termina Milei. Milei garpa cuando lo putea Larreta, cuando habla de Cristina, cuando... Bueno, nosotros, el kirchnerismo directamente no está en su mapa. El kirchnerismo ya, para Milei, se fue en un cohete a la luna. Sus contrincantes son Juntos por el Cambio. Esa es la pelea que están dando. Quiero decir, ya para ir terminando, lo que nosotros llamamos mafia, y sabemos perfectamente a qué tres sectores que trabajan mancomunadamente nos estamos refiriendo, es un nido de crueldad. La mafia es cruel. La mafia es cruel. La mafia es lo que, por ejemplo, hizo que alguien de una playa de, no me acuerdo dónde era, si Mar del Plata, creo que era en Mar del Plata, que alguien tuiteara en qué carpa y dónde, en qué balneario veranea Castañeto, ¿no? El director de la FIP, por si le quieren hacer un pasar y hacerle un saludito. Llaman todo el tiempo a que la pudran. Llaman todo el tiempo a que la pudran. ¿Qué es lo que financió Caputo con esos 13 millones de pesos? Sino la crueldad. Porque hablamos mucho del odio. Yo muy frecuentemente les digo, cambiemos las palabras, porque 2 meses diciendo lo mismo y ya no tiene ningún sentido, se vacía de contenido. Entonces me parece un buen reemplazo hablar de la crueldad. Mientras ese sector político siga en esa campaña, que es la de tener muchos de ellos son pagos, pero muchos de otros no, pero de criar cuervos que no le sacarán los ojos a ellos, nos sacarán los ojos a nosotros, mientras insistan en querer ganar posiciones en política, sin hacer política, vamos a estar todos sometidos a diferentes grados de crueldad. Y me parece que es hora de identificarlos y de ir señalando caso por caso dónde hay crueldad, porque es contagioso y porque lo que sucede en la esfera pública no hay manera de que no permee hacia la vida privada. Así que bueno, yo recordaba hoy cuando estaba más o menos pensando cómo abrir el programa, en que nos vendría muy bien a todos una especie de pausa en el odio, que no la vamos a conseguir porque ellos están empecinados, pero por lo menos nosotros tenerlo claro, porque nunca hemos hecho política con el odio. Eso no quiere decir que no podamos odiar a alguien, no somos ángeles, pero no nos cabe en la cabeza hacer política a través de odio, ni llamar a escrachar a nadie, ni decir el teléfono de los hijos, ni decir a qué colegio van los hijos. Todo eso es un pack de crueldad y es macrista, libertario, derecha, ultraderecha, todo eso. Yo recordaba hoy una frase de la poeta polaca Olga Tokarczuk, que me parece que es el camino más sensato, y decía que al odio se lo combate con la ternura, que es la forma más modesta del amor. Y esto no quiere decir que vayamos a tratar a Ximena Tesano Pinto o tiernamente, sino que ejerzamos la ternura todo lo que podamos durante el día, porque todos nosotros, todos los que escuchan esta radio, que nos buscan, todos estamos sometidos a diferentes grados de crueldad que se expresan de diferente manera. Entonces, entre nosotros, por lo menos, menguemos un poco eso y contrarrestemos un poco eso, tratándonos con un poquito más de ternura.